¿Qué tal, senador? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar en el programa. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, solucionado el aumento del personal militar, habrá rendición de cuentas. Sí, sí. ¿Sí? Ahí está, es afirmativa la respuesta. Ahora, esta era una de las tantas exigencias, había otras exigencias. Yo me anoté algunas, por ejemplo, las partidas para reforzar la salud mental en sanidad militar y el hospital militar. ¿En qué quedó concretamente esos dos temas? Sí, se avanzó también en eso. En realidad lo que nosotros pedíamos abarcaba distintas áreas. Pedíamos también, no fue muy comunicado, pero por el hospital de Río Branco una partida que finalmente se concedió. Pedíamos para salud mental, de sanidad policial y militar. Finalmente se acordó que ACE va a derivar parte de sus recursos para atender eso. También partidas para el hospital militar, para las contrataciones de médicos y suplencias, compensaciones y suplencias. Ahí hay una partida de 80 millones de pesos que se incluyó también en lo que se acordó finalmente. Y bueno, y el tema más notorio fue lo del aumento salarial, porque era la parte de más volumen de dinero, ¿no? Mis compañeros van a hacer más preguntas seguramente sobre esto, pero yo quiero no dejar pasar algo que se me ocurrió preguntar en este momento, ¿no? Sin interrumpir este diálogo y concretamente este tema. Lo de las 3 mujeres que pasan a ser coroneles dentro de las Fuerzas Armadas, ¿esto qué significa? ¿Una verdadera revolución? Porque es por primera vez que ocurre en nuestro país. Sí, desde que empezaron a ingresar a las escuelas de formación de oficiales mujeres, allá por los años, principios de los 90, fines de los 80, si mal no recuerdo, principios de los 90, a partir de ese momento, bueno, era un tema de tiempo que iban a llegar a ser coroneles, como llegaron hoy, y seguramente alguna de ellas, no sé si de estas o de otras que vengan después, serán también generales, ¿por qué no? Eso es parte de la carrera militar. Ellas tienen todos los derechos, igual que los hombres, así que pueden acceder a todas las Sí, pero jerarquías. antes no se hizo. No, porque recién empiezan a entrar en las escuelas de formación militar. Se empiezan a ver las repercusiones del cambio. Claro, recién transcurrieron toda la carrera y ahora llegaron al punto en el cual les toca ejercer como oficiales superiores, es decir, como coroneles, ¿no? Bien. Senador, volviendo un poco a la discusión en la rendición de cuentas, las exigencias que tenía Cabildo Abierto llevaron a nuevas fricciones de su partido con la coalición en estas negociaciones para incluir estos puntos a los que hacía referencia recién Jorge. Lograron parte de sus objetivos, recién lo exponía usted, pero ¿a qué costo se lograron estos objetivos? ¿Cuál es el estado de salud hoy de la relación entre Cabildo y sus socios de la coalición después de estas negociaciones? Yo creo que el estado de salud es mejor del que muchos quisieran. En realidad, eso en términos de fricciones, bueno, hubo ciertas posiciones diferentes y sobre todo por la forma, a veces cómo se comunica. Nosotros veníamos planteando este tema, digamos, del aumento para sanidad y otros aspectos, lo veníamos planteando desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que lo planteábamos con un perfil bajo, sin salir a los medios ni nada por el estilo, y el día que se toma conocimiento ya es el día de la votación que nosotros dijimos, bueno, si no nos contestan no vamos a votar, ¿no? Fue algo así, entonces pareció como que en el último momento aparecíamos con un planteo cuando en realidad lo veníamos planteando hacía varias semanas. El planteo era el Ministerio de Economía, pico a pico. Al Ministerio de Economía. Ahora, creo que se procesó muy bien, que todos los partidos políticos tomaron conciencia y todos en definitiva coincidieron, y digo todos, ¿no? incluso la oposición, coincidieron con la justicia de nuestro reclamo. O sea, nadie dijo, no, está mal que se pida este aumento, nadie. El tema era si había o no había el dinero para hacerlo, que finalmente se demostró que había de dónde sacarlo y se pudo cumplir con esto. Nosotros lo que finalmente se acordó es exactamente lo mismo que pedimos el primer día, no es que hubo una negociación, no, el primer día pedimos 406 millones de pesos para este aumento salarial y finalmente hoy se acordaron los 406 millones, lo cual yo creo que es una buena noticia, pero sobre todo es una buena señal. Vamos a entender, esto no le va a cambiar la vida ni la realidad del rezago salarial que tienen los servidores públicos peor pagos por lejos que son las Fuerzas Armadas. No le va a cambiar, 1.000 pesos no le va a cambiar la vida, pero es una señal que se da y bueno, y por lo menos es un achicamiento de esa brecha. Nosotros creo que
que lo planteamos correctamente, así lo entendieron todos, no hubo la tal fricción, finalmente lo que hubo fue una búsqueda de los recursos para poder cumplir con esto, y yo creo que se procesó en forma muy coherente, muy civilizada, por decirlo así. Podemos decir que se llegó a buen puerto, pero sí hubo alguna fricción. Cabildo Abierto, como decía Manini, le plantea directamente al Ministerio de Economía sus consideraciones vinculadas a la rendición, la última incremental, y 48 horas antes de la votación, al no recibir una respuesta, sale a decir, bueno, no, nosotros así como están no podemos votar. Ahí salieron algunas declaraciones de otros miembros de la coalición. El caso más recordado será el de Felipe Schipani, sin duda, diputado del Partido Colorado, quien habló de amenazas, de planteos extorsivos. Sí, siempre hay alguno que se va de mambo, pero realmente es anecdótico. Eso... Es anecdótico, digamos, no resintió el relacionamiento de la coalición, ese momento puntual de discusión. Yo le diría que ya estamos acostumbrados. Ese tipo de expresiones las hemos escuchado, recuerdo en el año 20, cuando la famosa ley forestal, las cosas que se dijeron dentro del recinto de la Cámara de Diputados, principalmente sobre Cabildo, bueno, mejor ni ir a las actas para no reflotar, digamos, llagas ni nada por el estilo. O cuando Cabildo Abierto no entró al homenaje al Partido Comunista en sus 100 años, en octubre del año 20, las cosas que dijeron integrantes de la propia coalición sobre Cabildo Abierto. Por eso le digo, ya estamos como acostumbrados. Este tipo de declaraciones es anecdótico y no asemella nada en la marcha de la coalición, que tiene que seguir hacia adelante buscando soluciones reales a los problemas reales. ¿Le parece menor que sus socios, o un parte o un representante de sus socios entienda que ha sido presionado por el partido? Y bueno, y si lo entiende, pero realmente no veo que sea algo como para poner el foco, digamos. Nosotros siempre decimos, miramos el monte y no miramos el árbol. Pero usted no solamente ha escuchado, sino que ha dicho también, senador. Por ejemplo, dijo que los casos Astesiano, Marcetti y Saltogrande podían costarle las próximas elecciones a la coalición. Sí. ¿Piensa de qué manera se puede reparar, digamos, esos tres casos, digamos, si hay que reparar? No hay que sacar de contexto esas expresiones. Se me preguntó si se habían cometido errores, porque yo en ocasión del festejo, me recuerdo, o de la reunión cuando el triunfo en el referéndum de la coalición, en una conversación mano a mano con Volonté, yo le decía, cualquier error que cometamos podemos perder porque están muy parejos, los dos bloques siguen parejos. Entonces, en esa entrevista que yo digo eso, me preguntan, y bueno, ¿y han habido situaciones que puedan constituir esos errores que pueden llevar a perder? Yo digo, sí, esos tres casos pueden llevar a una derrota. Pero también digo que también el contrario se equivoca y comete errores también. Entonces esto es un suma y resta de errores, hay que ver quién comete más errores. Seguramente el que cometa más errores, dada la paridad... Va a perder el partido. Y de los dos bloques electorales tan parejos, el que cometa más errores va a terminar perdiendo, eso no cabe duda. Esos tres casos que yo mencioné, yo los considero que son parte de los errores que pueden llegar a, digamos, generar una opinión pública contraria, molesta, que lleve agua para el otro molino y puede significar un cambio. Ahora, es más probable que cometa errores el gobierno, porque el gobierno es el que toma decisiones. Sí, es verdad. Y la oposición está enfrente. Pero yo creo que este gobierno, esta coalición, tiene mucho para mostrar de cosas positivas, de logros. Hay mucha obra que se está haciendo. Yo creo que pocas veces en la historia del país se han hecho tantas obras. Creo que se están haciendo muchísimas viviendas que se están entregando y de buena calidad, y que el Ministerio de Vivienda está haciendo una muy buena gestión. Creo que en definitiva las distintas áreas del gobierno tienen mucho para mostrar, o muchas de las áreas del gobierno tienen mucho para mostrar, y de acá a las elecciones del año próximo seguramente así lo harán, y bueno, y veremos después la gente qué piensa. Aquí claramente hubo un proceso de deterioro en muchos aspectos durante muchos años, y ese proceso no se arregla en 5 años, en un periodo de gobierno, claramente. Y la gente, yo creo que es más sabia, más inteligente de lo que muchos creen, y también puede poner en el análisis que se hace
todas las coyunturas que se han vivido, la pandemia, la sequía, la guerra, muchas cosas que han llevado a que los procesos o el cronograma, digamos, de cambios a veces se retrasan. Manini, quiero volver un casillero atrás, ¿no? Esa entrevista en El Espectador, usted hablaba de especialmente errores que generan cierta conmoción, ¿no? Caso Marceta, Astesiano, Salto Grande. ¿No incluiría también ahí el episodio de la renuncia de Irene Moreira en los casos de conmoción? Bueno, seguramente eso fue usado con esa finalidad por muchos que tenían interés en generar un escándalo en eso, pero el hecho en sí, analizado fríamente, yo creo que no es ni cerca algo para generar el escándalo que se quiso generar o que se generó realmente, pero el hecho en sí hay que analizarlo realmente, de qué estamos hablando, y seguramente podemos concluir de que se hizo una tormenta en un vaso de agua. Ahora tenemos la última información sobre este caso, es que la JUTEP entendió que amerita investigar si hubo un desvío ético y abrió un expediente de oficio. Ahí no hay una señal también que va para el lado de la posible conmoción. No, la JUTEP está obligada, digamos, en todos estos casos donde se hacen denuncias públicas o se dicen o se presume que hay material como para poder averiguar y despejar todas las dudas, está en cierta forma obligada, pero yo digo, hay que analizar claramente de qué estamos hablando en el caso de Irene Moreira. Hay que hablar, porque a veces se lo compara con otros casos que no tienen nada que ver. En el caso de Irene Moreira, claramente el Estado no perdió ni un peso y claramente ella no se apartó de una normativa vigente. Podrá decirse, habría que interpretarla de esta forma, de esta otra, pero tampoco hay que sacar de contexto y hacer ver lo que no fue. Claramente hubo intencionalidad de hacer ver un escándalo a la par de estos otros, pero son cosas totalmente distintas. En su momento, cuando se dio esta situación, la salida de Irene Moreira, que fue en mayo, si no me equivoco, usted dijo que el modelo de la coalición es personalista y presidencialista en su funcionamiento. ¿Sigue siendo así? ¿Hubo un cambio en esa crítica que usted le hizo al presidente, el funcionamiento de la coalición, o sigue del mismo modo? Bueno, no ha habido muchas instancias como para corroborar o rebatir lo que yo dije, porque realmente en estos últimos meses se ha transitado por otros caminos, pero claramente el funcionamiento de la coalición adolece de ciertas fallas, no funciona como una coalición como debería ser, como una asociación de varios partidos, sino que muchas veces se funciona como un hecho consumado, que si te gusta bien y si no te gusta déjalo, pero es así. Entonces ahí es que aparecen esas fricciones de las cuales muchas veces se hace caudal para mostrar situaciones como de escándalo. Y eso tiene que ver con la personalidad del presidente, con los objetivos del presidente, porque usted lo ha destacado una y otra vez, que volvería a firmar el compromiso por el país, pero que entiende que el modelo de funcionamiento de la coalición tendrían que reverlo. ¿Quién provoca ese funcionamiento? ¿Es el presidente? Bueno, indudablemente que el funcionamiento de una coalición lo hacen todos los integrantes de la coalición, pero quien tiene la principal responsabilidad es el presidente, es el que tiene la parte mayor, digamos. Claramente hay situaciones en las cuales tal vez sea mejor consultar a todos, hablarlo previamente antes de que tome estado público. Yo siempre pongo como ejemplo la designación del presidente del BID, que Uruguay apoyó al candidato de Estados Unidos. ¿Pero quién lo apoyó? Lo apoyó el Poder Ejecutivo, el presidente y el canciller. No se consultó a ninguno de los socios si ese era el mejor candidato o no era, ¿no? Capaz que los socios podían tener otro parecer. Había un argentino que era candidato, había otro. Entonces, ¿por qué apoyar al Estados Unidos? Capaz que hubiéramos tenido otro parecer. Bueno, lo pongo como un ejemplo. Agarró, Uruguay apoyó, pero ¿y por qué no se consultó a la coalición si estamos en coalición? Si no es un gobierno de un partido, sino de una coalición. Claro, pero eso ya pasó. Más allá de esos señalamientos que usted hizo en el momento, eso no cambió. Sigue siendo igual. Yo diría que no han habido oportunidades para determinar que haya habido cambios, ¿no? Por lo menos no son percibibles. Senador, uno de los temas que seguramente le dio a usted mucho empuje político fue su preocupación por el tema de la seguridad. Es decir, la seguridad tal como estaba antes de llegar el gobierno de la coalición. Hubo expresiones suyas muy claras, se acabó el recreo. Esa fue, todavía se dice para otro tipo de circunstancias. ¿Cree realmente que el tema de la seguridad de alguna forma ha sido tratado con eficacia?
¿Cree que el Ministerio del Interior ha hecho todo lo que debía, concretamente en materia de seguridad? No digo que, no digo en cantidad, sino que en calidad de actuaciones. ¿Cómo ve, por ejemplo, la cantidad de renuncias que se ha dado internamente en el Ministerio? Es decir, el Ministerio ha sido un foco de discusión. Hoy Heber incluso estaba muy enojado incluso con la fuga de algunos narcos que no fueron debidamente atendidos en el sentido de tenerlos seguros y detenidos. ¿Qué piensa usted sobre la seguridad hoy en nuestro país? ¿Qué piensa sobre el Ministerio del Interior? Nosotros hemos sido bastante críticos con las políticas que se llevan adelante en esta administración en materia de seguridad. Reconocemos cambios, esto no es exactamente igual a lo que era la época anterior, en donde se propició todo el desmadre en seguridad que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias, porque acá se permitió el desembarco de las bandas de narcotraficantes, del crimen organizado. ¿Se permitió? En cierta forma por la omisión, por no tratar las cosas en el momento que estaban surgiendo, se permitió que esto se impusiera y bueno, y hoy es mucho más difícil. Yo no digo que lo hayan hecho adrede, lo hicieron por omisión, pero el hecho es que el desmadre en seguridad, sin lugar a dudas, fueron durante los 15 años frente Amplista, donde se partía de la base de que el delincuente era una víctima de la sociedad. Eso no cabe duda. En este periodo de gobierno hay políticas que nosotros hubiéramos aplicado y que se las hemos presentado por escrito. Yo mismo le llevé al ministro Larrañaga un documento con una docena de puntos. Ese mismo documento después se lo entregué al ministro Heber, con puntos que a nuestro entender es necesario aplicar si queremos cambiar una realidad que indudablemente no está cambiando en la medida que los uruguayos necesitan. Acá, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, la cercanía de la policía con el vecino, eso es esencial. Cambiar la realidad de las comisarías de barrio y de campaña que fueron desmanteladas durante los años frente amplistas con el criterio de ir llevando a la policía hacia comandos mayores a retaguardia, lejos de la gente, y se ha perdido el contacto del policía con el vecino, algo que es esencial si queremos mantener la disuasión y la información de qué está pasando en cada barrio. El que sabe bien dónde está el malandra del barrio, qué está haciendo el malandra del barrio, es el policía que está en el barrio permanentemente. Y eso se ha ido desmantelando. Una comisaría hoy no es lo mismo de lo que era antes de la época frente amplista. Claramente. Y no se ha revertido eso en la medida que teníamos que haberlo hecho. Nosotros hablamos del tema carcelario. Acá todos los meses se liberan centenares de presos que cumplieron su condena y todos sabemos que en su inmensa mayoría no están rehabilitados, no han tenido la rehabilitación que por otro lado exige la Constitución de la República. Creo que el 60% de los reclusos que son liberados reinciden. Yo le cambiaría la expresión, son agarrados, ¿no? Capaz que reinciden el 90%, no sabemos. Bien. ¿No? Entonces, claramente, mientras esa realidad no se cambie, nosotros hablamos de algo que parece muy duro, pero yo creo que tiene toda su lógica. Hay que ir hacia el trabajo obligatorio de todos los presos, no voluntario como es hoy, obligatorio de todos los presos. Creemos que lo único que puede dar herramientas para rehabilitar a un preso es el trabajo, estar 8 horas diarias trabajando de lunes a sábado, los 4, 5, 10 años que esté preso. Cuando salga, va a tener un hábito, va a tener una habilidad, va a saber hacer algo, va a tener por lo menos una oportunidad de no tener que estar reincidiendo a los pocos días porque no tiene nada, no tiene ninguna forma de sobrevivir. Yo creo que esos son parte de los cambios que hemos propuesto. Por supuesto, cárcel de máxima seguridad, nosotros proponíamos custodiada por militares con relevos periódicos todos los meses de toda la guardia para dar seguridad y ahí poner todas las manzanas podridas del sistema carcelario que pudren a todo el resto. Y con medidas de seguridad como presos, sin celular, sin todas las prebendas que hoy puedan tener. Bueno, tenemos una serie de propuestas que pensamos que no han sido seguidas y por eso cuando fue la interpelación del ministro lo hicimos ver, lo marcamos en sala, de que teníamos diferencias
con el Ministerio. Por supuesto que reconocemos el tremendo esfuerzo que hace la policía, cambios de actitud, digamos, que hubo en la policía. No decimos que esto sea lo mismo que antes, pero los resultados, lamentablemente, siguen siendo muy malos y la gente realmente percibe que todavía no están las condiciones de seguridad. El tiempo se acaba, ¿no, Manini, para la coalición? O capaz que renuevan, obviamente, gobierno, pero ¿no era este periodo de gobierno en el cual había que aplicar alguna de las medidas que usted plantea? Sí, sí, por supuesto. Cuanto antes había que haberlos aplicado en Pero los no se anteriores. aplicaron. Sin lugar a duda. Bueno, nosotros lamentablemente no tenemos la responsabilidad del Ministerio, ni tenemos incidencia en el Ministerio, pero sí hemos hecho las propuestas. Nadie puede decir que no lo hemos propuesto abiertamente. Ahora, últimamente, cuando se llamó a un diálogo en el Ministerio, nuestro equipo, nuestros asesores que fueron a ese diálogo, aportaron documentos nuevamente. Bueno, las cosas esenciales de ese documento no son tenidas en cuenta, no han sido tenidas en cuenta. Entonces nosotros tenemos todo el derecho a decir, bueno, con esto no estamos de acuerdo. No estamos tampoco en la vereda de enfrente tirando peras, queremos siempre colaborar, ayudar y que seamos parte de la solución y no del problema. Pero realmente hay diferencias con la política en seguridad pública. Pero, por ejemplo, al momento de dar batalla, Cabildo prefiere poner el foco en el aumento de sueldo al personal militar, el aumento en sanidad militar, en el tema de salud mental, y no en estos temas, por ejemplo. No, en estos temas hemos dado la batalla en distintas instancias, se ha votado aumento tanto de vacantes como de sueldos en las distintas instancias al Instituto Policial, como que no, y se ha atendido el tema... Claro, pero tal vez no con el mismo fervor. No, con el mismo fervor, siempre. Lo que pasa es que todas las cosas son prioritarias, todas. Llega un momento, bueno, qué es lo que está más rezagado, qué es lo que está más lejos, por eso ponemos el foco acá en este momento, pero realmente jamás hemos descuidado a las fuerzas policiales, al equipamiento policial, el entrenamiento, un montón de cosas que hemos ido aportando en las distintas leyes principales, sea la LUC, sea la de presupuesto, sea la de rendiciones de cuentas. Hay otro tema, otro nudo que tiene que ver también con la seguridad, que es la Fiscalía, ¿no? Cabildo Abierto ha sido muy crítico de la forma en que se ha manejado esta Fiscalía, al punto que hace poco propusieron que los exfiscales no puedan ejercer como abogados en dependencias en las que actuaron, ¿no? Hay un proyecto concreto de Cabildo Abierto. Antes de ir a ese proyecto, han aparecido nombres para sustituir al fiscal Gómez. El ministro Heber habló de Mónica Ferrero, la fiscal Mónica Ferrero. Juan Miguel Petit también fue manejado en las últimas horas o días. ¿Cabildo tiene un nombre concreto para proponer la Fiscalía o no hay? No, yo no pienso hoy proponer a nadie, porque aparte, si tiene alguna posibilidad de proponerlo Cabildo Abierto, van a empezar a aparecer todas las contras posibles desde distintos ángulos. No lo voy a proponer, pero lo que creo que hay bastante consenso es de que hay que reemplazar al fiscal Gómez, ¿no? Como nosotros también en su momento pedimos la destitución del fiscal Díaz en el año 20, fue el presidente de Cabildo Abierto a la Torre Ejecutiva con un escrito pidiendo la destitución del fiscal Díaz a raíz de unos incidentes que había habido con una fiscal de Rosario. Es decir, nosotros somos muy críticos del funcionamiento de la Fiscalía. Claramente la Fiscalía tiene serios problemas hoy por hoy y mucha gente piensa que hay un sesgo en la actuación de la Fiscalía. Referente al artículo que estamos proponiendo en la rendición de cuentas del fiscal, que una vez que es fiscal deja el cargo, se jubila, se retira y al día siguiente pasa a ser abogado defensor a litigar con los que hasta ayer fueron sus subordinados. Creemos que claramente es algo que no es bueno. No es bueno, por eso estamos proponiendo este artículo. Pero volviendo a... Porque este gobierno no pudo solucionar el tema de la sustitución de Gómez, ¿no? Es una realidad. No, porque necesita una mayoría en el Senado que le falta un voto. Y no encontraron un nombre de consenso. O sea, no lograron un nombre de consenso para proponer el Frente Amplio. Y claro, si el que lamentablemente esto se politiza. Si el propuesto es Frente Amplista, la coalición no lo quiere votar. Y si no es Frente Amplista, el Frente Amplio no lo quiere votar. Por lo tanto, no hay quien tenga la mayoría esa especial que se requiere. Ojalá que lleguemos a algún nombre en algún momento, pero claramente hay que hacer cambios en la Fiscalía porque hoy por hoy cada vez hay más gente que piensa que esta justicia, y justicia en forma general, los fiscales no son poder judicial, pero son parte de la justicia, que esta justicia no da las garantías necesarias para que todos realmente crean en la justicia. Viene la campaña electoral, si es que no ha empezado. Uno observa
algunos muy probables candidatos y parece que empezó la campaña electoral. Según las encuestas, Cabildo Abierto ha descendido en relación al apoyo que tuvo en el año 2019. ¿A qué se debe eso? ¿O a qué se debería? Especulando, ¿no? Porque una encuesta no es una elección. Sí, yo honestamente no percibo ese descenso en forma tan clara como algunos lo dan por descontado. En todos los lugares a los que vamos la gente tiene cierto fervor, se están sumando gente incluso de otras colectividades, estamos trabajando ahora intensamente en la recolección de firmas para un plebiscito. Yo creo que Cabildo Abierto no va a descender en el año 24, va a votar por encima de lo que votó en el 19. Pero las encuestas, yo le digo, a veces hay una encuesta que nos da tanto y el mismo día se publica otra encuestadora tan seria como esta, porque yo no tengo por qué dudar de la seriedad de ninguna, que nos da el triple que esta otra. Entonces, ¿cuál es la real? También se habla mucho del voto oculto, de gente que no quiere decir su voto, sí, que muchas veces, y nos lo dicen politólogos que están en las encuestadoras, que Cabildo es más del voto silencioso. Digamos, gente que no dice que voto a Cabildo por miedo a que después alguien se lo recrimine o algo por el estilo, y sin embargo nadie va a tener miedo de decir voto al Frente o voto al Partido Nacional, de repente son partidos grandes. Y acá Cabildo, sin embargo, hay gente que no lo dice, entonces puede haber un voto también ahí oculto que nosotros no sabemos en las encuestas. Yo lo que percibo es que hay una dinámica y que Cabildo, para pena de muchos, no está bajando lo que quieren que baje. Bien. Brevemente, senador, hablando de encuestas, lo llevo de viaje un segundo a la Argentina. Se va perfilando un posible balotaje entre Milei y entre Massa, pensando en una solución para la Argentina, pero también en una repercusión para el Uruguay. ¿Cuál sería para usted el mejor presidente? No voy a decir cuál sería el mejor presidente, porque cualquiera que sea el presidente, quiero que sea el mejor para los intereses de Uruguay, que ordene la casa en Argentina, que ordene la economía. Este descalabro en la economía argentina nos está haciendo un daño muy grande, sobre todo a nivel del comercio, a nivel del turismo. Yo quiero que el presidente que gane, sea Massa, sea Milei, sea Bullrich, que arregle las cosas de Argentina. La verdad que no me meto en el tema Argentina. Ideológicamente, ¿a cuál se acerca más? A ninguno más que al otro. Yo lo que digo, de ninguno de los tres digo, tengo por qué decir, cada uno tiene propuestas que en algunas cosas uno puede coincidir y en otras estamos lejos. Yo honestamente creo que la Argentina lo que tiene que encontrar alguien que ponga orden de una vez por todas en sus cuentas, en su... Bueno, está con Bullrich entonces, porque el latiguillo de Patricia Bullrich es: hay que poner orden en la casa para hoy y para siempre. No le miento si le digo que no la he escuchado, porque no estoy todos los días sintonizando los argentinos, pero es lo que precisamos los uruguayos, que Argentina recupere ese orden, esa estabilidad económica y todo, porque en definitiva somos muy dependientes de Argentina en materia económica, turismo, etcétera, ¿no? Ha sido muy grato recibirlo, senador. Esperamos aquí en nuestro programa tener la oportunidad ya de hablar de otras cosas en una próxima ocasión. Ha sido un gusto tenerlo. Gracias por venir. Gracias.